Y a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste. Antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo, a pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en complicadas artes de guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa. Y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación para tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y el manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en la que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando del plátano y la malanga, y la yuca y el ñame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió, y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja su sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación y el relevo de su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en un cuartito a los hombres del pueblo, les demostró con teorías que para todos resultaban incomprensibles la posibilidad de regresar al punto de partida, navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida que José Arcadio Buendía había perdido el juicio. Cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto, exaltó en el público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica. Aunque desconocía hasta entonces en Macondo, y como una prueba de admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia determinante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Para esa época, Melquíades había envejecido por una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía, pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar a un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó José Arcadio Buendía, mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano.
Sobrevivió a la pelagra en Persia, el escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, el beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, el terremoto en Sicilia y un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prestigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en una aura triste con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, y como las alas extendidas de un cuervo y el chaleco terciopelo patinado por el verdín de los siglos, pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los músculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo, porque el escorbuto le habría arrancado los dientes. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la incertidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de 5 años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo que vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica, la reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa, como un recuerdo hereditario, a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró en el cuarto en el momento en que Melquíades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. «Es el olor del demonio», dijo ella. «En absoluto», corrigió Melquíades. «Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de Solimán». Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio. Pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó a los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquíades. El rudimentario laboratorio, sin contar una profesión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico, y un destilador construido por los propios gitanos según las descripciones modernas del alambique de 3 brazos de María de la Judía. Además de estas cosas, Melquíades dejó muestras de 7 metales correspondientes a los 7 planetas, las fórmulas de Moisés y Sósimo para el doblado del oro y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del Gran Magisterio que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal.